contagiosa titulada Que viva la música y de certeros análisis del cine a través principalmente de la revista que fundó, Ojo al Cine, expresaba hace poco que él solo escribía para jovencitos de 12 a 15 años. 8 días después de esta entrevista, moría en Cali a los 25 años de edad. Yo creo que esa fórmula para la nueva literatura de hoy se puede encontrar en el poema de Gabriel Infante. Personalmente, uno de los mejores que he leído en 5 años, que dice textualmente, es muy fácil de memorizar. Ay, José, así no se puede. Ay, José, así no sé. Ay, José, así no. Ay, José, así. Ay, José, ay. El 4 de marzo de 1977 se suicidó Andrés Caicedo, uno de los mitos mayores del cine y la literatura en Colombia. Después de los años, su obra tiene cada vez más difusión en video, teatro e internet, pero especialmente en la lectura de sus cuentos en los corrillos de jóvenes. Su nombre es Guillermo Lemos, la persona más cercana a Andrés en los últimos años de su vida. Es también un personaje anónimo de El Atravesado y Que viva la música. Nuestro interés es acompañarlo por aquellos sitios que recorrió con Andrés y por la vida que siguió en aquellas esquinas de jóvenes habituados al alcohol y las drogas. Este documental está basado en sus memorias escritas y en charlas y entrevistas realizadas a comienzos de 1997. Ahí queda bien. Buenas tardes. Aquí es donde vivo, el barrio de San Fernando en Cali. Me trajeron mis padres hace más de 30 años, en 1964. Yo nací en España, pero me crié aquí en Cali. Aquí es donde he vivido y de pronto aquí moriré. Cali solamente llegaba hasta este barrio. De aquí en adelante eran montes. Esto era un peladero en el que jugábamos fútbol y béisbol. Siempre había mucha pelea y por lo general los partidos que hacíamos con otras galladas siempre terminaban en tropel. Desde esa época existía ya la gallada del barrio, la calavera. Los más niños pudimos entrar después de pasar por varias pruebas, como caminar por muros en equilibrio, coger alacranes, era lo que llamábamos los gorros. La gallada nuestra alcanzó a tener casi unas 300 personas y llenábamos 2 cuadras sentados en sus muros. La mayoría eran deportistas, pues esta fue la época en que se iniciaron los 6º Juegos Panamericanos de Cali. La ciudad comenzó a cambiar. También en esa época me acuerdo que se popularizó la marihuana y desde ese momento comencé yo también a fumarla. De la gallada me acuerdo de los Vicuña, me acuerdo de los Molina, de Zebra, me acuerdo de Robin, Chata, Coyote, de Panguano, de Fosforito. Como dice Henry Miller, los muchachos que adoraste cuando pisaste la calle por primera vez permanecen contigo toda la vida. Son los únicos héroes verdaderos. Napoleón, Lenin, Capone, son toda una ficción. Para mí Napoleón no es nada comparado con Pinzón, que me puso mi primer ojo morado y con el que tuve esa primera negocio de venta de vareta en un árbol del parque para que la policía no nos fuera a ver. Julio Verne jamás me llevó a esos sitios encantados donde me llevó Panguano cuando consumíamos hongos alucinógenos. La calavera tuvo siempre varios rivales, pero el principal que me acuerdo era la Marquetalia, que era una gallada que quedaba detrás de la Roosevelt.
A veces los tropeles se armaban en los teatros, como era el San Fernando al cual íbamos los domingos en matinales, o en el Asturias, donde todos enloquecíamos viendo películas como La Naranja Mecánica, o las películas del boxeador chino y las de Bruce Lee. How art thou, thou globby bottle of cheap, stinking chip oil? Come and get one in the yarbles, if you have any yarbles, you eunuch jelly thou. Let's get it, boys. En el Teatro San Fernando también funcionaba un cineclub, que era los sábados. Este era dirigido por Andrés Caicedo. A él lo conocí cuando presentaban un ciclo de Sam Peckinpah. En esa época yo tendría 13 años y mi hermana Clarisol tendría unos 8. Durante 5 años, hasta que él se suicidó, fuimos amigos inseparables. Leímos a Vargas Llosa y a Edgar Allan Poe, a Lovecraft, José Agustín, Guillermo Cabrera Infante. Conocimos con él la música de los Rolling Stones, a Bonnie and Clyde, a Billy el Asqueroso. Esta película se filmó con Andrés en el año de 1975. Andrés fue la persona que más influyó en mi vida. Fue el querido, fue el maestro, fue muchas cosas a un mismo tiempo. ¿Tú viste La Naranja Mecánica? No la pillaste. Yo sí me pillé la escena que él saca de la empuñadura del bastón. Seguro es lo que la mejor cinta que yo he visto. Y aunque yo voy en Canti así después, no me pueden decir violenta en Canti. Uy, pero interferencia. El día que grabamos esto, estábamos Fosforito, mi hermana Clarisol, Carlos Tofiño. De pronto llegó la Rata Carvajal y nos dijo, vamos a hacer algo. Y nos pusimos a improvisar. Era como si a 3 locos, un psicólogo, nos estuviera haciendo preguntas sacadas de una lista. Ese día nos habíamos fumado una cantidad de marihuana y nos habíamos tomado una cantidad de Valium. Y todo lo que hicimos fue una improvisación. Ese día también estaba Patricia Restrepo y Andrés Caicedo, lo mismo que Luis Ospina. ¿Ha tenido salivadera? También. ¿Se ha sentido como engranado y eso? Sí. ¿Ha usado cocaína, heroína? Sí, señor. Sí. ¿Ha usado marihuana? Todos los días. ¿Ha usado LSD, ácido, hongos? Fin de semana hongos y cada 2 días ¿Ha pensado LSD. seriamente en matarse? De vez en cuando, y me corto las venas cuando me da la ¿Ha gana. intentado matarse? En ese momento, Clarisol tenía unos 12 años. ¿Ha oído voces? Llevaba ya unos 4 años de conocer la marihuana y los tranquilizantes. Realmente fuimos unos niños sin infancia. Andrés nos incluyó en el atravesado y le dedicó a ella que viva la música. Depresiones con agitación, fobias. ¿Cómo son esas, hermano? ¿Fobias? Depresiones con agitación. ¿Cómo son? Pues con unos estados de depresión y tembladera, lloradera, de todo. Pataleta, histeria. Me tienen que aplicar una inyección de agua para que paren un poquito. Muchas veces me da menopausia. Uy, es imposible aguantar la menopausia. Es un estado. Las mujeres te dan por hablar en la menopausia. Yo Me da mucho por hablar. Me voy a donde pero él me regaña. Voy para donde otro. me encarreta, me tiene que encarretar. Siempre lo encarreto y no puedo. Lo termino Me por tengo que aburrir ir para siempre, él. palabra. No, tampoco. Mira, por aburrir porque le da la habladora. Por lo general, no me miro a los espejos ni me hago fotografías. Veo un rostro prematuramente envejecido. Un amigo me decía que me veía calcinado, quemado, el fruto de tanta mala vida, de vivir con rapidez, el despelote ser una norma de vida. Yo a un man con esa cara no le daba mucha papaya. Casi no parpadeo, como para no perderme nada. Eso es lo que veo de mí mismo.
El infierno, tal como aparece en la película Orfeo de Jean Cocteau, reside del otro lado de los espejos. El infierno y la muerte, eso es algo en lo que yo pienso mucho. A veces me imagino atravesando ese espejo y caminando en busca del Andrés que conocí y que ahora ya solamente puedo verlo en viajes de heroína, en sus novelas o en sueños. El principio es decepcionante. La ciudad que inspiró a Andrés, la de la infancia en los barrios burgueses del norte, esa de la avenida Sexta, entre aroma y porciones de sombras de carboneros, como dice Andrés en su prosa alucinada, soy una calle de comercio y de rumba, un suburbio vulgar y podrido. Ya no es la normal continuación de la ciudad trágica, cruel y disipada de que iba la música o de angelitos empantanados. A una simple mirada ya ni siquiera existe ese norte de los suicidas. Estos últimos 20 años, después de la muerte de Andrés, han sido de mafia en Cali. Grandes capitales, destrucción de la ciudad vieja. El único que encuentro de esa época que sea auténtico y original es a Charlie Pineda, su majestad el rey frío del norte. Ese fundador de una monarquía en el barrio de Granada que, aunque nadie crea, tiene príncipes, tiene cancilleres y cardenales. Él compartió la locura de Andrés. Algunas veces, o siempre que recorro las calles del norte, me doy cuenta que está la presencia de Andrés allí. Andrés Caicedo está muerto y Andrés Caicedo está vivo. Andrés Caicedo continúa dentro de mí como una amistad muy profunda, tal vez como una continuación de ese sueño que aparece en el síndrome de Peter Pan y habitando una tierra de nunca jamás. Considero que Andrés es una figura que todavía continúa efectuando una serie de devenires en cada uno de nosotros. En su obsesión por la música y la rumba, atravesó el río Cali que divide la ciudad y se fue a los barrios del sur. Ahí en él conoció las galladas míticas, como fueron Marquetalia, el Triángulo, la Calavera. De todas formas, la rumba siempre fue pesada. Para mí igual en los 70s que en los 90s. Siempre hubo marihuana, perico, pepas. Allí fue donde conocí lo que era la rumba y el desenfreno. Con Andrés íbamos a griles como el Picapiedra, Caracoles, bares de prostitutas de la calle 15, siempre evitando esas rumbas de intelectuales y de los niños bien. Íbamos a mezclarlos en las ollas, como la de Joaquina, la de Romelia, la de Aurita. Me tocó vivir con él tal vez los momentos más prolíficos o más abundantes de toda su producción literaria. El momento en que él rompe todos los patrones, su familia, su clase social, con todos los prejuicios que tuviese, incluso eróticos, con la forma en que escribía, y su lectura comienza a variar, a llenarse de magia, de personajes tropeleros, como los personajes del cine europeo de la nueva ola. Murió Andrés con esa convicción, con el terror tal vez de volverse viejo y traicionar lo que pensaba. La película que tal vez más amaba era Pat Garrett y Billy the Kid. El viejo bandido Pat Garrett decide pasarse al lado de la ley porque siente que ya está viejo, que ya no tiene fuerzas, que ya va desfalleciendo. Quiere seguir viviendo cómodo, tranquilo,
pero tiene que pagar un precio. La traición a su antigua forma de vida, a sus amigos verdaderos, para ser admitido de nuevo entre esta gente normal, tiene que traicionar lo que más ama, a su amigo Billy el Kid, su compañero de andanzas. Andrés no quiso traicionarse y fue hasta las últimas consecuencias de lo que pensaba. No quiso echar para atrás, ni volver a su antigua vida burguesa, ni acomodarse, ni vivir de su fama, que era su producto de la obra. Pero siempre tuvo una obsesión central, que la madurez es la aceptación de las derrotas, que debería morirse uno antes de pasar a los 26 años. Por eso llegó al suicidio, porque fue absolutamente leal consigo mismo, y por eso lo sigo adorando, después de 20 años de muerto. En el año de 1972 llega Andrés al Valle del Renegado, por allá por Chipayá. Ahora toda esta zona está transformada, llena de urbanizaciones, totalmente encementadas. Hace 20 años estos eran puros potreros. En ese momento estábamos pasando como por un momento muy esotérico. Muchas veces nos vinimos a estos valles a comer hongos. Era la época del hipismo tremens. Nos aficionamos a venir a este sitio. Era como un lugar sagrado, el Valle de los Hongos Mágicos, en que viva la música. Hay una escena en este lugar en que los protagonistas asaltan a unos gringos hongófagos. Ahora este valle ha perdido toda su magia, se ha transformado en un piñal. Andrés era muy sensible en los viajes. La primera vez que vinimos aquí, percibimos una energía extraña en una casa que había como en una lomita. Sentíamos que en ese lugar había ocurrido en un tiempo no muy lejano como una matanza, con torturas, con vejámenes indescriptibles. El viaje de hongos es muy extraño. Primero siente uno el cuerpo como molesto y luego el color de las cosas se intensifica. Se comienza a rodear como de una energía mística. Los elementos, la tierra, el agua, el éter, todo adquiere una personalidad, un significado, como una belleza individual. El ser huésped desde Chipayá era algo sobrecogedor. Los árboles eran como genios tutelares por su inmensa talla e imponencia. El río Chipayá es raro. Parece apacible, pero su fuerza es subterránea, su energía. Crea remolinos enormes. La corriente parece a veces formada como por innumerables cerebros que se forman y vuelven otra vez a deshacerse. Hay un suceso que yo quisiera relatar. Ocurrió un día que vine con Andrés. Recuerdo que estábamos como acelerados, como
Había tensión, como un vórtice de energías enfrentadas. Decidimos irnos ese día por el río para cortar camino. A mí no me gusta nadar bajo los hongos, pero a pesar de todos mis temores, clavé en el agua. De pronto me sentí cogido por una mano gigantesca que me lanzó como un tiro. Una fuerza inmensa me lanzó hacia un lado y vi con horror que se formaba un vórtice de agua enorme en el que los dos éramos atraídos. Al no poder evitar la succión, comenzamos a girar a una velocidad aterradora y fuimos tragados por ese vórtice. Al abrir los ojos, me vi girando y en el fondo del remolino distinguí como unas luces. La corriente de pronto nos sacó a los dos al mismo tiempo y ocurrió algo que nunca hubiera podido imaginar ni en la pesadilla más descabellada. Todo se inmovilizó. El río se detuvo, el cielo, las nubes. Miré a Andrés y supe que lo que estaba pasando era real. El potrero se veía como un cuadro, como un efecto pictórico parecido al de las pinturas del impresionismo. Nuestra desesperación era enorme, pues estábamos metidos en la melaza del tiempo. No sé cuánto tiempo podría haber pasado, porque tiempo no había. No se oía un solo sonido, como no fuera el de nuestros gritos, y aún ni siquiera veíamos abrir la boca porque no podíamos movernos. De pronto sentimos el ruido de un cristal al romperse y el río nos arrastró hacia su orilla a una velocidad aterradora. Aunque las cosas parecían estar en orden, en estado natural, recuerdo que yo pensé que tenía que vivir con esto, que tenía que acostumbrarme a poder vivir con lo que había pasado. Regresé a Cali y el recuerdo de ese remolino me produjo durante mucho tiempo cantidad de pesadillas. A veces, estando en la realidad, de pronto sentía de que era succionado otra vez y tenía que cogerme algún objeto que hubiera cerca. Pienso ahora que con Andrés llegamos a extremos a los que los otros no han llegado. No éramos innovadores y eso él lo sabía, incluso lo dijo en Que Viva la Música. I can't see them anymore. That cold black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hi, 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 yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Whoa, whoa, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. La muerte de Andrés fue para mí una de esas heridas que no sanan, de esas heridas que no curan. Todavía siento su presencia aún cercana. Después vendrían muchas muertes más. En los 80 mataron a muchos amigos y conocidos del barrio. A Salomón lo mataron allá al frente, dos manes se bajaron de un carro y se le había cometido. A Petete lo mataron ahí en el muro, se bajó un sicario de una moto y le pegó 4 tiros a sangre fría en la cabeza. A Panguano lo mataron en la Roosevelt un policía. Coyote se fue a Venezuela, se había habituado a chutarse cocaína por las venas y parece que murió de hepatitis B o de cirrosis. Chavita se fue a vivir a Los Ángeles y murió en una pelea callejera. A Chata se fue por la invasión, por allá estaba viviendo, en una limpieza social también lo mataron. A mi hermana Paloma la levantó un agente de un carro y nunca más apareció, ni siquiera su cadáver. A veces estoy en mi cuarto y siento como una presencia extraña. Sé que ellos están allí, mirando hacia mi ventana, esperando en las piedras del parque, esperando.
¿Qué hay más allá de la muerte? Cuando se acaba todo, la soledad, la noche, la vejez prematura, la oscuridad. Para mí los años 80 ahora es un túnel oscuro, es caminar cuadras y cuadras en la noche, al principio acompañado y después completamente solo. Cuando llegó el bazuco a finales de los años 70, al principio no le sacábamos gusto y lo relegamos a un lado. Pero después se regó como candela, sobre todo a nivel popular, en barrios como el Siloé, como Belisario, Junín, como Sucre. Una vez prendido el primer cigarrillo, no hay quien te pare. Su euforia es muy corta y produce angustia y compulsión por consumirla. De modo que la plata que uno lleva no le alcanza y termina uno vendiendo todo lo que tiene y hasta robando. Yo me habitué, como le estaba ocurriendo a cantidad de personas en Cali. Como más me gustaba era como maduro con queso, que era un revuelto de marihuana y bazuco. Yo creo que el bazuco acabó con los parches, porque el bazuco es egoísta. Los jíbaros recibían planchas, libros, electrodomésticos. Uno terminaba robando en la casa y después a los amigos. Muchos terminaron prostituyéndose. A comienzos de los 80 me fui de la casa porque los escándalos se hicieron intolerables. Después de ir cayendo cada vez más bajo, terminé durmiendo en la calle, por el barrio San Fernando. A veces buscaba entre la basura de trasteos toda clase de objetos. Es impresionante cómo se le agudizan a uno los sentidos para encontrarle cliente a las cosas más inverosímiles, como son chapas, pinturas, vidrios, etc. Por la noche recorría el sur por cuadras oscuras. Cuando el barrio quedaba en silencio me entraba en los antejardines vestido de ropa oscura, prendiendo y apagando 1000 veces el bareto para que no se oliera ni dejara ver candela. Me movía como un gato para poder sobrevivir. Uno se va volviendo cada vez más desconfiado, más despreciado, cada vez más sucio y más desechable. Algunas veces en la noche fui despertado por ruido de motos. Era como la muerte que llegaba por mí. Tenía el bareto apagado, gracias a Dios. Los grupos de limpieza social siempre llegan en la noche o en la madrugada, eliminando desechables, locos callejeros, bazuqueros. Otra noche estuve más cerca de morir. ¡Disparale! ¡Mátalo! ¡Mátalo! No me vaya a disparar, yo oíste por aquí, yo estaba durmiendo, pero yo oíste por aquí, yo no sé, yo oíste por aquí, yo no estaba haciendo nada. Vos sos una rata, ¿qué haces por aquí? Esa noche casi me queman. En una casa se habían entrado los ladrones y casualmente se había despertado uno de sus ocupantes. Las ratas salieron despavoridas y el dueño de la casa y su hijo los persiguieron. En ese momento me vieron dormido y me confundieron. Bueno, es el único, acaba de ocurrir un robo, es el único que está por aquí. ¿Esto se lo robó a usted? Bueno, si es su amigo, Si esto es suyo, bueno, ¿por qué un no? momentico, Vamos a comprobar. vamos a colaborar. De todas maneras me llevaron hasta una inspección de policía haciéndome trotar tras una moto. Es una vida de desprecio y de vergüenza.
En estos días en los que escribo para el video, me paseo por la ciudad y me vienen imágenes de otros tiempos en cada esquina. Son imágenes fragmentarias que duran unos cuantos segundos en los que aparecen iluminados unos cuantos personajes principales. Lo demás se desenfoca. Por lo general lo que recordamos es lo más exaltado, las anécdotas más impresionantes. La mayor parte de mi vida la he vivido junto a consumidores de drogas. Los que más he querido están todos muertos. Es distinta la ciudad de los drogos. Hay unas drogas que funcionan bien en sitios elegantes. El camino del bazuco y ahora de la heroína está rodeado de desolación, de desarraigo y de miseria. Ese fue mi camino por 10 años y evitaré contar los detalles más repulsivos. La droga es un negocio grande en el que hay maníacos y especuladores, pero la droga es también una enfermedad. Como diría William Burroughs, el virus de la droga es el principal problema de salud pública de hoy. Hubo un tiempo, a comienzos de los años 80, en el cual vivía en el barrio Sucre. Allí conocí a John y a María. Él era un excombatiente de Vietnam, era desquiciado y un psicópata. Se aficionó a las drogas para poder resistir el infierno de esa guerra. Poseía mucho dinero porque, además de esa pensión que le reconocía al ejército, hacía negocios en muchos países del mundo. María no era una mujer bonita, pero tenía un carácter apacible que me tranquilizaba. Era aficionada a inyectarse cocaína en agua por las venas y fue la primera persona con la cual probé este vicio. Johnny tenía una moto Prolindo 50 Honda. A diario me sacaba de la cama temprano. Nos tomábamos un aguardiente en ayunas y salíamos a dar vueltas en su moto. Nos íbamos luego a comprar bazuco a unos sitios tenebrosos, como la Olla del Porvenir, la Peol de Cali, donde quedaba 3 puertas, azotada por la policía y por la procuraduría. A donde ni mierda llegamos un día a las 5 de la mañana y estaban en pleno velorio. Me hice a un lado por educación, pero el Johnny siguió y llamó al jíbaro. Le pidió 40 cosos. El hombre nos llevó hasta el ataúd y así, sin pena ni dolor, los fue contando encima del vidrio del ataúd. Me dio miedo, los ojos abiertos del cadáver, y palabra que recogí los cosos rápido por miedo de que fuera a revivir y me los quitara. Con María me inyectaba en la calle y hasta en los carros. Llegué hasta el extremo de recoger agua de un charco para clavármela en las venas, dizque con minerales. Recuerdo que una vez tuve una sobredosis. Recuerdo que el golpe fue tan duro que me estaba mirando en un espejo y creí ver salir humo de las orejas. Sentía que me iba y que me venía, que me iba y que me venía. Esto es lo que pasa cuando le está fallando a uno el corazón. Me sometí a terapia con aislamiento y logré detener este hábito. Muchos años después, aún veo una jeringa y se me mueven las venas. Así es la droga. Como a los 15 días de ese aislamiento tuve un sueño. En ese sueño veía a María, pero la veía dentro de como una tumba. No sé por qué en cierto momento del sueño salí y cuando regresé a la tumba vi que había ladrillos que la estaban tapando. Desesperado intenté retirar esos ladrillos, pero no pude. En la tarde llamé a mi casa y de pronto mi mamá me dio una respuesta que me dejó helado. ¿Sabía, mi hijo, que María se murió? La encontraron muerta en la calle. Johnny le inyectó 5 gramos de cocaína
por las venas en una sola dosis, mientras hacían el amor. A Johnny le tocó sacarla de la casa y dejarla tirada en el campo. Yo quería a María. Me gustaba la energía que brotaba de su interior. Hablábamos de telepatía, de viaje astral y desdoblamientos. A veces nos sentábamos en las lomas de arquitectura y veíamos pasar platillos voladores. De Johnny, lo que supe es que lo mataron en Puerto Rico cuando saliendo del aeropuerto lo confundieron con otro personaje. Así es la vida. Una noche, experimentando la salida en viaje astral en vigilia, de un momento a otro me vi caminando hacia la puerta de mi cuarto. Salí al hall, me sentí ligero y sin querer lo froté y me pegué con la espalda hacia el cielo raso. Quedé como 4 horas sin poder bajar. Esas cosas pasan y dan susto. Este segmento del documental, que sí iba a ser en Siloé, no pudo ser realizado por problemas de violencia que hay en este barrio. Siloé es un asentamiento que queda en la parte suroccidental de Cali, donde habían antiguas minas de carbón y casas de los Aristizábal, y después se volvió una invasión y hasta que subió la categoría de barrio con cantidad de problemas sociales, ¿no?, y de violencia durante toda su historia. En Siloé comencé a conocer personas hasta que conocí el Burro, un lugar que se llamaba Cuatro Esquinas. Me invitó a su casa y dijo que podía ir cuantas veces quisiera y quedarme allí. Estaba allí todo el día. Fui conociendo a personas como Adelio, como Toño, como Miguel, como Rubio, en fin, cantidad de gente buena si se la sabe tratar. En esa época a Rubio lo conocí durante 6 años. Yo hacía un negocio que era que con los jíbaros me ponía de acuerdo y por cada 5 papeletas que yo vendiera, me daban ellos una. Entonces llevaba a los clientes y les decía, vea, está buena esta, está buena la otra, y iban ellos a donde yo les dijera. Pero de un momento a otro comienza en 1983-84 una represión policial enorme, porque ya ha cambiado la imagen, ya la droga se ha vuelto algo delincuencial, se ha vuelto algo malo, se ha vuelto algo totalmente negativo. Entonces comienza esa represión muy fuerte y para colmo de males, hacia 1985 hace su aparición el M-19 en la parte de la Estrella de Siloé. Entonces ya no era solamente el ejército el que estaba fregando la policía, sino también la guerrilla. Nosotros en ese pedazo habíamos intentado de que el barrio se mantuviera muy tranquilo, de que no hubiera robos, de que no hubiera aspectos de que pudieran llamar la atención, pero no se había podido lograr porque había unos elementos, unas personas que estaban haciendo daños. Era una galladita de sicarios, de jovencitos, los cuales atracaban a la gente sin ningún miramiento, por lo general señoras, por lo general niños. Entonces causaba el repudio público. Yo durante esos días dejé de ir a Siloé. Cuando regresé, Rubio me contó una historia bastante desgarradora, que era de que él se fue averiguando quiénes habían sido los que estaban cometiendo esos robos. Entonces él comenzó a rastrearlos, esta galladita, hasta que dio con el lugar donde se hacían y quién era su jefe. Se compró un cuchillo de acero al carbón y en una noche de esas, y rastreaba todas las noches al jefe. Una noche de esas dio con la casualidad de que venía él solo, este tipo. En ese momento Rubio le salió al encuentro, ¿no? El otro hizo una demanda de sacarse algo de la cintura, pero Rubio fue más rápido y le atravesó el cuello con un cuchillo. Contaba Rubio de que las náuseas que sintió y el asco fueron indescriptibles, era un asco enorme, que iba vomitando mientras iba para el cuarto que ocupaba, y que él no había podido desembarazarse de ese muerto porque en el momento en que tomaba trago se le aparecía en las esquinas de los bares en que estuviera.
y le hacía ademanes de que viniera. Entonces para él fue terrible. A Rubio lo mató un personaje lo conocido como Rambo o Milton. Este era un miembro de cierta institución cuyo nombre no voy a decir, que de tanto matar se volvió un psicópata y se tomó a título personal la limpieza social de Siloé. Comenzó a matar gente a diestra y siniestra. En el momento en que se volvió ya una máquina de matar, sus mismos compañeros tuvieron que terminar su carrera. Una vez yo tuve un encuentro con Rambo, con Milton. En esa época yo me estaba haciendo en el hueco, cuando de pronto subió una persona blanca, de ojos azules, acuerpado, y me dijo, ¿vos sos Guillermo? Y le dije, sí. De pronto se mandó la mano a la cintura y de un cinturón que tenía como una canana con balas, sacó un tiro. Me dijo, toma este tiro. Yo lo cogí y me dijo, ¿qué hago con él? Me dijo, frotalo. Comencé a frotar el tiro y le digo, ¿y esto para qué? Me dice, este tiro es para vos. Entonces le digo yo, ¿cómo que es para mí? ¿Cómo va a ser para mí? Me dice, sí, ese tiro es para vos. Que vos sos íbero, vos sos una porquería. Le digo, no, yo a nadie le hago daño. Pregunte aquí quién puede hablar mal de mí. Si yo a nadie le hago daño, yo antes ayudo con el orden de este barrio. Me dice, no, pero vos sos una persona que has dado mal ejemplo y yo te quiero tumbar. ¿Sabes qué? La próxima vez que yo te vuelva a encontrar de noche, ese tiro que estás calentando, ese es el tuyo. ¿Entendés? Entonces yo le dije, bueno, no hay ningún problema, en realidad sí me encuentra. Cuando él se despidió, iba subiendo, en ese momento había otra persona y él que estaba fumando y él cogió y con una mano le pegó en la boca, le quebró 4 dientes y siguió como si nada hubiera pasado. Milton, yo dejé, después de ir durante un gran tiempo a Siloé, o iba en las mañanas, en las tardes, pero ya no volví a asistir con la frecuencia que iba, ¿no? Que me quedaba todo un día y a veces hasta las 11, 12 de la noche. Más o menos esa es la historia que yo tengo de Siloé, que fue bastante desgarrador, ¿no? Y siguen ocurriendo muchas cosas todavía. Decidí dejar de ir a Siloé y me comencé a marchar por Camilo Torres y después en unos mangones por la 14 de Calima. Después estuve por la isla con la gente que vive debajo de los puentes. Esta gente es miserable, son recicladores, parceros, hay mucha miseria y abandono. Ahí se tiene la experiencia de vivir por el vicio de la manera más baja posible. Una noche que estaba escondido, vi pasar 4 manes de ropa oscura y me quedé escondido. A rato sonó una balacera. Cuando pienso en todo esto siempre recuerdo que Andrés Caicedo ya lo había profetizado en su libro El Atravesado, en el momento en que habla de la gente de la Guardia Civil que decide matar en una noche a todos los miembros de la tropa brava. La pena de muerte es en este momento la solución para el problema de la droga y la miseria en Colombia. Esa noche yo estaba con Ernesto. Era viernes. No teníamos dinero, pero sí unas ganas de rumbear tremendas. Cogimos ruta hacia Palmira, donde unos amigos de Ernesto. El dueño era un traqueto y estaba con unas mujeres muy lindas. La aguardiente rodaba como agua. La charla era agresiva y habían caído más muertos que en la guerra de Corea. Yo creo que no es perico y no cemento blanco ese hijo de puta. Ay, blanco. Esto es puro cemento blanco, ¿eh? En eso, el dueño de la casa le dio por decir en voz alta que jugaba a la ruleta rusa con el que quisiera y apostaba 200.000 pesos. Dije, camine para el patio. El hombre se puso blanco. Yo giré el tambor varias veces. Les puedo jurar que no tenía miedo, que confiaba en mi buena suerte. Ahí voy.
Más tarde, cuando estaba más borracho, el hombre me pidió la revancha. Bien, pero esta vez vamos a hacer una cosa. Le doy los 200 y usted apuesta 300. Salí y dije, la voy a jugar con 2 tiros. De nuevo el hombre se acobardó. Yo recogí la plata. Cuando caminaba hacia el carro sentí por primera vez miedo y me temblaban las piernas. Una vez más me había salvado. La mayor parte de mi vida la he pasado en la calle, en el transcurso de mi trato con los drogos, en ese ir y venir de gente que pasa a mi lado, he estado como cargado de una energía positiva. No me da ningún temor entrarme en los lugares más tenebrosos, encontrar gente interesante y volver a salir como si nada. Esta vida me ha llevado a sentirme cada vez más discriminado. El bazuquero es duramente perseguido. Entre este grupo de gente hay dañinos y hay delincuentes, pero también hay gente buena, que se jodió con esa eutanasia social de los años 80. Algunos enloquecieron, otros llevan una vida de miseria en barrios no menos miserables. Yo regresé a mi casa con la salud disminuida, con 7 rotos en la nariz y una perforación en el estómago de los que todavía no me repongo. Pienso que algún día volveré a estar bien. Entonces un día me desperté por la mañana y pensé en casa. Se descorrió en mi memoria un cerrojo y se abrió una puerta. E instantáneamente se abrió en mí el deseo intolerable de volver a verlos a todos. Dije, tengo que volver a casa. Y es esto también lo que han dicho todos los hombres que han vagabundeado alguna vez en la vida. Habían pasado a mi lado 3 años como un sueño. Durante ese tiempo había muerto mi padre. Aquel año fui a mi casa por última vez en octubre. ¿Dónde iré ahora? ¿Qué haré? ¿Por qué ha vuelto octubre, pero ha desaparecido algo de la riqueza de vida que conocíamos y estamos perdidos? Guillo, ¿cómo estás? Es que me voy a ver un video en el baño. Porque no volveremos a entrar en la oscuridad, ni a sufrir locura, ni a admitir la desesperación, porque hemos encontrado puertas, porque construiremos murallas en torno nuestro, encontraremos un lugar y veremos unas cuantas cosas claramente, dejando que pasen millones.